El tema de hoy está enfocado en educación y es una introducción, un término tal vez que muchos de ustedes no han escuchado, habrá otros que sí, y es la metacognición. Para hablar de la metacognición o de pensar sobre el pensamiento, hemos invitado a Priscila González. Priscila es licenciada en educación, tiene una maestría en desarrollo cognitivo, tiene además experiencia como profesora en Early Childhood, es coordinadora de inglés en área de primaria en un colegio local, en el Colegio Menor de San Borondón, y ella, con este conocimiento que tiene sobre esta particularidad de la que vamos a hablar hoy, metacognición, va a empezar a explicarnos de qué se trata. Priscila, qué gusto que estés con nosotros en La Lupa, bienvenida. Un gusto también para mí estar aquí la primera vez, espero no la última, pero estoy contenta. Chévere, me gusta eso. Bueno, hay que empezar por lo básico y es por comprender los conceptos. ¿A qué nos referimos con pensar sobre el pensamiento? ¿A qué nos referimos con metacognición? Creo que es la primera pregunta y no fácil de explicar, porque tanto en español como en inglés pensar sobre el pensar o think about thinking suena como un trabalenguas. Pero nosotros formamos parte como colegio de un proceso de investigación donde tienen dos conceptos, o han escrito dos conceptos sobre metacognición que para mí llega mucho al corazón o me hacen fácil explicar el pensar sobre el pensar. Y hablan sobre la conciencia elevada de lo que uno piensa, de cómo lo piensa, cuándo lo piensa, por qué lo piensa. Y que eso es llegar al pensar sobre el pensar. Y se refiere a la metacognición como el superpoder del aprendizaje. Como algo que, así como hay muchas frases que dicen el conocer nos empodera, yo diría la metacognición te empodera aún más. Y otra que me gusta también a mí es que este pensar sobre el pensar humaniza, porque llega a lo más profundo del corazón de la persona, al no solo el concepto de qué es algo, sino por qué para ti eso es algo. No sé si ahí respondo un poco más. Yo creo que sí, para mí sí, pero yo creo que si a la audiencia le va quedando dudas, con las siguientes preguntas que te voy a hacer podemos ir resolviéndolo. Sé que esta metacognición es como es un mecanismo, es un proceso que involucra estrategias, ¿verdad? Ese método, ¿cierto? Es como un método. Entiendo que tiene la estrategia, por ejemplo, de la autorreflexión. Sí, yo creo que más que un método es una habilidad que se puede poner en práctica o se puede alimentar, educar de diferentes formas. Y a veces son con preguntas, simplemente preguntas abiertas, a que muchos lo hacemos o lo hemos recibido de parte de nuestros padres, sin saber que eso indagaba más en lo que es metacognición. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es la pregunta ¿qué te hace decir eso? Es una pregunta sencilla que tal vez nos han hecho nuestros padres cuando uno dice estoy enojado o hoy estoy triste y uno dice ¿qué te hace decir eso? Mm-hmm. Y eso me dice no solo que estoy triste, sino por qué. Entonces tengo que buscar evidencia. ¿No? Claro, me pones a mí internamente a buscar mis propios argumentos de por qué yo decidí decirte esa tesis. O sea, yo te dije una afirmación, bueno, pero ¿por qué? Sí, y eso va a la autorreflexión, que es lo que mencionaste. Y ahora, aparte de eso, se puede utilizar, más que estrategias, son rutinas del pensamiento. Hay rutinas que son una pregunta abierta o hay rutinas del pensamiento más avanzadas, como las que utilizamos nosotros en clase, que son rutinas que vienen del proyecto Project Zero de Harvard, que son rutinas de una pregunta, de más de una pregunta, de una secuencia de pasos que te guía, es un GPS del pensamiento, no sé, es la mejor forma que se me ocurre. Y se aplica como a cualquier momento del día, a cualquier materia, a cualquier tipo de conversación. Esto que me dices es la rutina del pensamiento. Sí, nosotros hacemos un énfasis en profesoras y en el aula de que siempre, independientemente de la materia, de matemáticas, de mi transición a ciencias, escritura o lectura, yo voy a poner ahí una rutina de pensamiento. Por ejemplo, una sería ver, pensar y cuestionarme. Entonces, que cuando veo una imagen de las noticias, entonces voy a verla, que veo un hombre entrando a una puerta, que pienso que está entrando a un lugar desconocido, que no sabe a dónde va, que me cuestiono, ¿sabe él a dónde va? ¿Qué va a pasar cuando entra ahí? Entonces, y eso se puede utilizar cuando veo problemas de matemáticas, de fracciones, cuando leo un poema, cuando me enfrento a un experimento en ciencias, se aplica a todo, pero también a la vida diaria.
también fuera del ámbito escolar, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones del día a día. Ok, me gusta. Es decir, es mantener a la autorreflexión y como a la pensamiento crítico, tal vez, como al pensamiento crítico también activo todo el tiempo. No dar por sentado que lo que veo o lo que escucho es. Y buscando patrones y rompiendo patrones. Como dándome cuenta, para lograr este resultado, ¿qué hice? A veces en el aula yo veo que muchas profesoras cuando dicen, bueno, 4 más o 2 más 2 es 4. Y en vez de decir, oh, sí, es 4. ¿Cómo llegaste al 4? Entonces se hace el pensamiento visible. Y en algunas, esa no funciona, pero en 10 menos 13 uno dirá que utilizó una estrategia específica. Y otro puede decir, es que el 13 tiene un 10 y yo le quité el 10. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Encontró esa forma de llegar a la respuesta y cada uno lo hace de una forma diferente. Claro. De acuerdo a la estructura mental, posiciones en la vida, más. ¿Cómo en este concepto entra, por ejemplo, la consecución de objetivos o de metas? Yo creo que cuando uno sabe y aprende a pensar sobre el pensar, entonces puede establecer a dónde puedo llegar. ¿Qué más puedo yo hacer? La próxima vez que me enfrente a esto, ¿cómo podría hacerlo diferente? Y ese pensar sobre el pensar pasa en la dinámica también con los hijos. Yo pienso ahora en la época de playa, que los niños están deslizándose, tengo mi compañera de trabajo algunas fotos deslizándose en la tabla, ¿no? Y yo estoy segura que ese hijo regresa y te dice, mamá, mírame, lo logré, ¿sí? Y qué diferente decir, ay, qué bueno, lo hiciste, estoy orgulloso, y decir, esta vez lo lograste, ¿qué hiciste esta vez que te hizo lograr? Y entonces no tiene nada que ver con académico per se, pero sí en hacer visible, hice el brazo así antes de subirme a la tabla. O me puse primero el estómago y después el pecho. Y como lo verbalizo, mi meta después es lo tengo que repetir. Eso hice, eso funcionó. Claro. Entonces creo que más va por ahí el tema. Sí, el ejemplo está clarísimo. Claro, un autoanálisis para entender el panorama 1, cómo se diferenció del 2 y cómo esto a partir de ahora puede ser una regla para conseguir ese objetivo particular. Esto no en el cotidiano, en algo tan sencillo como dijiste, la tabla, o sea, el body boogie. Ahora, ¿de qué manera seguir estos procesos que nos contaste? Por ejemplo, el de la rutina de pensamiento, porque dijiste que es una habilidad que hay que estar trabajando permanentemente. ¿Cómo les ayuda también a ellos a reconocer sus bondades, a reconocer su inteligencia, a reconocer o a trabajar su confianza y su autoestima? Porque cuando las rutinas, y sabemos las rutinas nos dan estabilidad, nos dan claridad de lo que pasa antes y después, una rutina de horario, quiero decir, que me levanto, me lavo los dientes, me voy al colegio. Una rutina de pensamiento hace lo mismo, me anticipa qué es lo que hago cuando me enfrento a algo desconocido. Lo veo, lo pienso y me cuestiono. Y entonces al yo tener claridad de qué pasos voy a seguir, eso me da autoconfianza. Yo sé cómo enfrentarme a las preguntas. Tal vez no tenga las respuestas, pero sé cómo enfrentarme cuando viene una pregunta como ahorita, que no sé cuál es la que viene tuya. Y entonces sé enfrentarme a la pregunta. Y eso es, yo creo que es la clave de la metacognición, que no es buscar respuestas, o la educación de hoy no tiene que dar respuestas, tiene que proveer de estrategias para encontrar, porque va a haber miles de preguntas por venir. Esto a mí me lleva como a la filosofía, o sea, me lleva como a los tiempos casi presocráticos en donde las cosas eran más de observación, o sea, cuando la realidad se te ponía sobre la mesa desde la observación y en la observación estaba el cuestionamiento y no había una respuesta porque todavía no entendías muchas leyes físicas siquiera que te permitían entender, ya quedaban por sentado lo que hoy conocemos. Sí. Es como si fuera volver a ese método de me pregunto y me sigo preguntando para poder intentar contestar algo. Ahora, en esta forma de ver el mundo y para quienes nos escuchan, estamos conversando con Priscila González. Ella viene a conversar con nosotros. Ella es licenciada en educación y máster en desarrollo cognitivo. Nuestro tema de hoy tiene que ver con un término que estamos abordando hoy, que es la metacognición, y se refiere al pensar sobre el pensamiento. Hablando y siguiendo un poco la línea
de lo que nos explicabas, la idea es poder seguir estos procesos permanentemente, pero ¿a partir de qué edad tú crees que ya se puede empezar a aplicar y hasta cuándo o si para siempre? Yo pienso que desde siempre y para siempre. ¿Cómo es eso? Desde la lectura de un cuento que incluye solo imágenes, y entonces le digo, aquí está un pato, el pato salta y puedo parar y decir, y después de saltar, ¿qué crees que va a hacer? Porque ahí es una pregunta abierta, es una inferencia. No he pasado la página y eso pasa en un libro cuando estoy leyendo antes de dormir y apenas se puede sentar un poco y yo estoy hablando. Haya o no haya respuesta. Entonces, a eso quiero decir desde siempre. Va cambiando porque las etapas de desarrollo cambian, porque el lenguaje cambia, porque el vocabulario se desarrolla. Pero yo me atrevería a decir que hasta siempre. Tengo un papá y una madre en edad mayor y a mí muchas veces yo digo, ¿y qué te hace decir eso? Algo que tal vez dice mi papá que me saca de casillas, que yo no entiendo de dónde viene. Y el decirle, ¿qué te hace decir eso? A veces él para... ¿Qué quieres decir con eso? ¿No? ¿Qué te hace decir eso? ¿No? Y ahí me encuentro, se cuestiona él practica también despertar el pensar, que en la edad más tarde, en la edad mayor es tan importante, pero también yo aprendo de por qué para él eso es una cosa u otra. En esa pregunta de qué te hace decir eso, podríamos quedarnos por siempre, ¿no? Esa es una pregunta Es mi favorita. Yo creo que es una rutina de pensamiento del proyecto Harvard. ¿Y hay otras preguntas similares? Porque esa es muy gráfica. Esa es muy gráfica que te digo, mira, mi respuesta es esta, ya, pero ¿qué te hace decir eso? Entonces, obligatoriamente, mi mente se ve forzada a indagar más dentro de mí para contestarte. Sí. ¿Qué otra es así de buena? Otra a mí me gusta como antes pensaba y ahora pienso. Entonces, eso comparo. Porque cuando recibo nueva información, y ahora que las redes sociales tienen tanto, ¿no? Entonces comparar, eso es lo que yo conocía y ahora conozco, pero espérate, con lo que acabo de recibir, ¿cambia? ¿Lo comparo? ¿Es acertado? Sí, eso tal vez se me ocurrió. El antes y el después, como también una apertura al aprendizaje. Sí. Una apertura a lo que tal vez antes creía y ya no necesariamente. Y un cuestionamiento. Porque puede ser que lo que recibo no cambia lo que antes pensaba. Más bien me dice, espérate, es que esto que yo pensaba, ¿basado en qué está? ¿Tiene que cambiar? Tal vez hay cosas que no tienen que cambiar. Bueno, esto digamos que dentro de clases para los profesores, para los educadores sea mucho más sencillo porque ya tienen el chip en la mente de que esa es la forma de estar cuestionando permanentemente tal vez a los chicos en el momento del aprendizaje, pero ¿cómo se pueden llevar las familias esta aplicación a casa? Como en la casa también en el cotidiano podemos, pues yo soy, por ejemplo, mamá de 2 chiquitos, entonces ¿cómo podríamos, o hasta los adolescentes, cómo puedes aplicar esto para que continúen? No es que en el colegio se piensa así y luego llegas a la casa y todo es una ley. Yo pienso en un ejemplo, otra compañera con 2 hijos, están jugando PlayStation, Nintendo, y entonces, y ahí en esos momentos hay peleas. ¿No? Y los hijos tratan de lograr jugar y hay momentos que lo logran y yo creo que cuando los hijos lo logran entonces van y dicen, hoy jugamos esto y nos fue súper bien, ¿no? Entonces me decir, ay, qué bueno que hoy no se pelearon, decir, ¿y qué hicieron? Porque ellos dicen porque quieren jugar el siguiente día otra vez o más tarde, ¿no? Entonces, ¿y qué hicieron para que funcione? Son ese tipo de preguntas, esas preguntas que te hacen verbalizar por qué funcionan las cosas en el día a día, y eso es jugar. Es que primero comenzamos con mi hermano pequeño, porque a él le cuesta esperar, mamá, entonces él fue primero. Ok, entonces funciona mejor cuando mi hijo Rafa va primero y cuando mi hijo, el siguiente, va segundo y así sucesivamente. Tal vez a eso me refiero, y hay otras, pero incluso estas de... a mí me gusta mucho una que se llama ver, que es lo que veo, puede ser de un cuento, puede ser de una película, pensar de lo que yo vi, qué es lo que me queda, y el compartir, que vendría a ser el sharing. Y entonces ahí, ¿cómo lo comparto? Entonces yo ya lo pensé, pero me doy un tiempo para pensar. Lo vi y después comparto, y entonces en la familia puedo compartir y ¿qué viste? Y después repetir lo que dice el otro. De los 5 aquí en casa, de todas estas, ¿cuál fue esa compartir que más te llamó la atención? A mí me encanta lo que dijo papá.
Mira, súper, súper rico porque va creciendo. Es como lo que viste, lo que pensaste, luego el desafío de poder compartirlo a los otros y luego el compartir lo que el otro dijo. Porque se escucha. Y luego me imagino que aparte de la escucha es ¿qué opinas de? Sí, y ahí se vuelve como mucho más largo y continúa la alimentación y alimenta conversación y hace que padres, profesores, estemos presentes porque necesito escuchar para responder. Y nos hace curiosos, que creo que eso es el pensar sobre el pensar. Es curiosos de lo que tiene que decir. ¿Cómo tú crees que esto ayuda en los tiempos desafiantes en medio de rutinas tan pesadas, de redes sociales tan activas, de tiempos tan corridos? ¿Cómo esto puede facilitar tal vez la crianza o el propio proceso de autoestima de ellos? Creo que para discernir todo lo que recibimos, creo que esa sería para mí, creo que hay muchos beneficios, pero la primera es discernir. Viene y está pasando hoy en día algo que se mueve tan rápido, tecnología, la inteligencia artificial, viene a toda máquina. Y necesitamos personas que han llegado al corazón de que es la metacognición, al corazón de lo que ellos son para detenerse y decir de esto que cojo, cómo llega, cómo lo pienso, cómo lo discierno, cómo lo adapto, cómo lo transfiero a los diferentes escenarios. Claro. Sí, eso tal vez. Esto sería como también una preparación para la vida. Sí. Yo creería en algunos de los artículos que escribe la institución a la que pertenecemos, se refería a la habilidad oro. La habilidad oro porque de esto parte todo lo que podamos hacer. Yo creo, no sé si me equivoco, pero que más tarde en el mundo saber quién era el que descubrió América, saber esos conceptos repetitivos, la fecha, la capital, el río, las ollas, y eso hay que importante saber cómo alcanzarlas, pero más discernirlas y lo que significa en el mundo actual. Claro. Tú eres máster en desarrollo cognitivo. ¿Cómo así te gustó irte por esa rama teniendo la licenciatura en educación? Son dos ramas que van muy de la mano, obviamente, pero pudiste haberte ido por otra. ¿Por qué te gustó justo esta rama? Sí, me gusta pensar, siempre me ha gustado ver un poco más cómo funciona atrás, no únicamente el cerebro, sino esta habilidad de pensar sobre el pensar. Y cuando formamos parte del proceso de metacognición como colegio, es un proceso internacional entre 60 colegios y analizando esta data de este pensar, no sé, todo se ha unido tal vez de mi vida. Me ha gustado la educación, trabajar con niños y de ahí, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno piensa? No sé, difícil pregunta y difícil de explicarte, pero creo que todo ¿Qué te hace decir eso, Priscila? Exacto, creo que me acabas de aplicar a mí justamente y difícil saber por qué escogí eso, pero creo que es porque me invitaba a mí a ir más al fondo de no solo de cómo enseñar matemáticas o solo enseñar ciencias, sino qué pasa atrás para llegar, que es lo que verdaderamente importa. Qué chévere, qué chévere. No, en ningún momento fue más un tema de ponernos también como esas preguntas que no las vemos venir y me parece pues muy interesante que además la rama de la que estamos hablando tenga conexión directa con tu especialidad, ¿no? El desarrollo cognitivo. Sí. Y me gustó mucho esto de que me dices de cómo el pensar sobre el pensamiento tiene que ver con una habilidad y es una habilidad que como todas entonces se pone en práctica, se practica, o sea, hay que practicarla, se tiene que convertir en un hábito. Sí. Tú hablaste de rutina de pensamiento, lo que nos lleva a esa mirada hacia los hábitos, como el hábito de que no cojo la información que me llegó, sino que la miro, la proceso, la cuestiono, la replico tal vez o con dudas o no, y eso me parece muy chévere. Y por último, el superpoder del aprendizaje me pareció genial, ¿no? El superpoder del aprendizaje, saber pensar lo que está pasando, pensarlo bien. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Si tuvieras que dejar a nuestra audiencia con una pregunta reflexiva después de esta conversación, ¿cuál sería? Creo que cuestionarnos con hijos, sin hijos, con los que nos rodeamos, ¿estamos presentes? ¿Somos curiosos durante esa presencia? Porque eso creo que la curiosidad es vital, ¿no?